mucha gente nos critican, tal vez más tenemos las equivocaciones, estamos en coro de nuestra Papito Dios. Sí, la iniciativa es de Dios, no es la mía. Que primera vez estamos cogiendo los micrófonos, estamos saliendo en toda la gente. Vergüenza. Es un detalle que nos hace soñar, ver sonreír al que emprende, es algo especial. Son momentos de la vida que sabemos disfrutar hasta el fin. Cooperativa Simiatu, seguridad y confianza. Cooperativa Simiatu, más que una cooperativa, una familia. En Cooperativa Simiatu tienes el crédito para ampliar tu negocio, tu emprendimiento, comprar tu terreno, construir tu casa o para lo que necesites. Cooperativa Simiatu, nuestro interés eres tú. Magíster Medardo Chanaguano, gerente general. Telefax, tu canal digital. Conozcamos la historia de los primeros coros acá en la parroquia Simiatu. No solo los evangélicos cantan, bailan y aplauden para alabar a Dios. Todo esto cambió con la llegada de Padre Jaime Pastuña a Simiatu, quien motivó y formó el primer coro indígena a finales del año 2023, para alabar al Ser Supremo, conformado la mayoría por las mujeres y pocos hombres, quienes acompañan con instrumentos musicales en pímbalo. Su primera presentación fue el 6 de enero de 2024 en Simiatu. Sí, la iniciativa es de Dios, no es la mía. Y hemos empezado conjuntamente con la Vicaría de Ambato, porque en Ambato, Riobamba, Tungurahua, Otavalo hay coros católicos. Y dije, ¿por qué no también en Simiatu? También en Simiatu hay comunidades indígenas, porque la comunidad indígena es muy alegre. La misa debe ser alegre, donde participan los jóvenes, niños, papitos y mamitas, y también en el coro se estudia la Biblia, se ora, se reza, se llora, se hace todo, no se acompaña a la persona. No pensamos que vamos a estar aquí, pero el Padre Jaimito nos ha incentivado bastante a los grupos de las mujeres y estamos aquí, mal o bien, hemos rotado por Cotopaxi, por Sumbawa, de igual por Tungurahua y de igual por Huaranta estamos rotando. Queremos recuperar los ancestros de nuestros abuelitos, todo el canto solo en quichua, alabando a nuestro Papito Dios. Jaime Pastuña, al convertir en sacerdote en Simiatu, quedó a servir y conformó varios coros en diferentes comunidades, quienes cantan, bailan, aplauden y rezan al Todopoderoso. En Pímbalo está en La Cocha, Tingo, está Mindina, Simiatu, Chiquizungo. Algo si no me olvido, ¿no? Pero estamos empezando. El proyecto es tener coro en todas las comunidades, cosa que cuando hay bautizo, matrimonio, sea una misa alegre, con el coro, con teclado, con charango, con guitarra, para que toda esta misa sea alegre. Aquí decían que solo los evangélicos alababan en esa forma a Todopoderoso, y los evangélicos criticaban a los católicos por la forma de alabar a Dios. Por eso los integrantes del coro indígena han tenido que pasar diferentes dificultades. La primera vez aquí en Simiatu abrir la puerta para que pierda ese miedo, que pierda pues esa... como dice, esa vergüenza, ¿verdad? Cuando uno para salir en cualquier coro, sí es vergüenza. La verdad que en eso es bastante vergüenza y muchas de las veces así de bailar igual, como dicen nosotros, no. Mucha gente nos critican tal vez, que la gente que ojalá que más tenemos las equivocaciones, en veces estamos en coro de nuestra
Papito Dios. Que primera vez estamos cogiendo los micrófonos, estamos saliendo en toda la gente. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad en ningún lado. Hemos vivido en la casa con los animales, pero gracias a Dios y gracias al Padrecito que ha estado llevando en esto, y siento muy contento y muy alegre, y así seguiremos caminando nuestro coro. Nosotros igual aprender los pasos, incluso hemos discutido entre las compañeras, pero Papito Dios mismo le dio esa bendición para nosotros sacar en adelante este coro. Tras repasar varias semanas, organizaron el primer encuentro de coro indígena católico, donde acudieron 17 coros, 7 coros de Simiatu y sus comunidades, y las demás eran de Tungurahua y Cotopaxi. El evento se llevó a cabo el 13 de abril de 2024 en la iglesia de Simiatu. Acá han venido más o menos unos 6 o 7 coros y están participando aquí como para poder acompañar y animar también a la parroquia de Simiatu. Es decir, los hermanos indígenas sientan parte de la iglesia católica. Lo importante no es tanto el género musical, lo importante es la letra. Con guitarra, bombo, charango, acordeón, piano, quena y otros instrumentos, vestidos con vestimenta propia, alabaron a Dios. Para finalizar el evento, salieron cantando de la iglesia por las calles de Simiatu. Ahora buscarán seguir creando e impulsando para que integren más comunidades que faltan con el coro. Por eso desarrollarán varios encuentros. El próximo será en la comunidad de Tingo, quienes fueron elegidos como priostes mediante sorteo, y así continuarán en las demás comunidades que están integradas en este coro. Nosotros igual en la comunidad de Tingo hemos preparado solamente 15 días. Bueno, nosotros, como dijo el Padrecito en junio, nosotros estamos para organizar en junio. Por ningún motivo debemos cuestionar la forma de alabar a Dios. Más bien debemos convivir respetando las religiones. Si tú cantas, todos cantamos, porque alabamos a un mismo Dios. Desde Simiatu, Manuel Quispe reportó para Telefax, porque en Telefax va más allá de las noticias.